Muy bien, estamos en vivo, estamos atentos a lo que pueda pasar en la Fundación Favaloro. Vamos a tratar de comprender nosotros desde aquí los alcances de esa cirugía que evidentemente preocupa, pero vamos a ver hasta dónde hay que preocuparse. Primero vamos a saludar al doctor Conrado Stoll, médico neurólogo. Gracias por venir. Gracias. Doctor, ¿es grave? ¿Cómo se practica esta cirugía? Es cerebro y entonces es delicado. Pero es una cirugía relativamente simple desde el punto en que lo que hay que hacer es un orificio en el cráneo por el cual se evacúa el hematoma, que uno sabe perfectamente dónde está porque lo ha visto en la tomografía computada o en la resonancia magnética. Entonces, la indicación es cuando son sintomáticos estos hematomas, esa es la indicación principal, con el síntoma que sea cefalea, debilidad, convulsiones, esos son los más comunes. Entonces, lo lógico es sacar la sangre, porque esa sangre está causando los síntomas a través de producir presión sobre el cerebro. Un orificio generalmente tiene 2 centímetros de diámetro aproximadamente, pero la técnica la elige, la tiene que decidir el cirujano. Pueden ser 2 y a través de ellos lavar el lugar. No solamente se saca la sangre, sino que hay que después lavar bien porque el hematoma crónico es porque se forman membranas y esas membranas pueden producir pequeñas hemorragias posteriores, entonces uno tiene que asegurarse de lavar bien todo, dejar todo asegurado en cuanto a que no quede sangrado remanente y una vez todo eso limpio, el cirujano puede elegir dejar un drenaje, algo que saca líquido posterior a la cirugía, terminada la cirugía, durante un cierto tiempo, puede ser un día o más, a un sistema cerrado para finalmente cerrar este orificio y terminar entonces todo el procedimiento. A ver si entendemos bien. Son 2 perforaciones en el cráneo que trabaja sobre el lugar donde se produjo el hematoma, 1 o 2 según la técnica que quiere usar el cirujano. Exacto. Y lavar sería también introducir algún tipo de medicamento líquido que al mismo tiempo es extraído por el otro agujero. Sí. Con un tubo se saca el líquido, lo único que falta agregar es lo que decíamos del drenaje, que es dejar algo que sobresale, que sale de esa herida, de esa cirugía, de ese orificio que se ha hecho, para que siga drenando en las horas posteriores a la cirugía cualquier líquido que se pueda acumular, para que no vuelva a acumularse, que es una de las cosas que pueden pasar, que es que se reacumule el líquido en el lugar en que estaba el hematoma. Entonces uno deja un drenaje o no. Es una técnica que, de nuevo, según las características que no he visto de la foto, de la tomografía del hematoma, uno decide exactamente cuál es la técnica que va a elegir. Usted usó una palabra al principio, dijo delicado. Bueno, definitivamente cualquier cosa en el cerebro, yo pienso que cualquier intervención médica, llámelo amígdalas, apéndices, es algo delicado, definitivamente. En el cerebro, sabiendo las consecuencias, las secuelas que hablan de discapacidad, etcétera, por supuesto que uno tiene un cuidado tan extremo como el que tendría en cualquier procedimiento médico. Pero en líneas generales es exitoso, digamos, este tipo de tratamientos. Es una cirugía muy frecuente, porque el hematoma subdural en la forma aguda o en la crónica son patologías frecuentes relacionadas con traumatismos espontáneos, otras complicaciones. Entonces es algo muy frecuente y los médicos, mientras más frecuentemente hacen algo, por supuesto que mejor lo hacen. Así que la experiencia del equipo es algo que en general la gente tiene experiencia de. Doctor, ¿y ese hormigueo del que habla el comunicado de la Fundación Favaloro que tuvo la presidenta en el día de ayer y que obliga a una nueva consulta, es producto de esto? Muy probablemente. Esto es lo que se llama, cuando uno habla de ACV, que es algo más popular y más conocido, uno habla del ataque isquémico transitorio, el AIT, un adormecimiento en un lado del cuerpo, que puede ser el lado opuesto al hematoma en el cerebro o puede ser el mismo lado por las cuestiones de cambios de presión adentro del cerebro por el hematoma. Pero del lado que haya sido un trastorno marcado por algo sensitivo, no es solamente debilidad, ustedes nombraron debilidad también, sí, pero aún dice, un trastorno sensitivo aislado también podría ser una manifestación transitoria. Leve pérdida, dice, de la fuerza muscular del mismo miembro superior, ¿no? Eso junto con la cefalea y las convulsiones son las manifestaciones más comunes de un hematoma subdural. ¿Y esto deja algún tipo de secuela o qué postoperatorio puede tener? ¿De cuántos días, digamos, de cuidado? La historia usual de un hematoma subdural crónico operado a tiempo y correctamente, como sería este caso, tiene que ser sin secuelas de ningún tipo y con un mínimo índice de complicaciones. La postoperatorio es muy breve. Piense usted que en cirugías mayores como el bypass coronario, en 3-4 días un paciente podría estar en su casa, así que en este caso también puede ser un postoperatorio breve. Claro. ¿El hematoma es solo de sangre o produce otro líquido el cuerpo? Buen punto. Estos hematomas subdurales en realidad empiezan con lo que es el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido normal en el cerebro, que está en una última membrana que no se ha nombrado, que está muy pegada al cerebro. Sale ese líquido por el golpe o por aceleración y desaceleración. Una simple frenada muy fuerte, una montaña rusa se ha descrito cuando personas mayores por ahí lo hacen.
puede liberar este líquido cefalorraquídeo que después se va contaminando con sangre y mezclando con sangre e inicia un círculo vicioso a través de factores químicos que generan finalmente ese hematoma subdural crónico. Pero el líquido originalmente puede haber sido otro. Le pregunto esto porque la presidenta obviamente sube seguido a los aviones. Alguien que tiene un hematoma de este tipo y no lo sabe, ¿es bueno que viaje en avión o es malo? La presurización de la mayor parte de los aviones de hoy en día es a 2.000 metros aproximadamente de altura, que es como subir a una montaña de 2.000 metros, y eso no tendría que afectar en absoluto. Incluso hay aviones presurizados a 1.000 metros de altura, los más nuevos, pero eso no debería haberla afectado. Bueno, de hecho viajó a la ONU y realizó viajes internos teniendo este problema. Y sí, estuvo en Rusia, estuvo en Paraguay, sí. Sí, exactamente. Y no presentó mayores problemas en ninguno de los No debería haber viajes. incidido, ¿no? Claro. Sumo a la mesa al doctor Jorge Franchella, médico cardiólogo y deportólogo, porque se hablaba de una arritmia. Y en este caso, ¿cuál es la unión, doctor, entre la arritmia y ese problema? Bueno, en primer lugar, creo que hay pocos elementos para poder tomar una opción y una elección. Sería un poco astrología, decíamos recién, y no medicina, el no conocer al paciente, no conocer el caso e intentar imaginar cuál es la alteración del ritmo cardíaco. Son todas especulaciones. De pronto estábamos hablando de una persona que ha tenido variaciones en su tiroides, lo cual muchas veces modifica después también el ritmo cardíaco en algunos momentos. Hay una serie de situaciones que son liberación de adrenalina, de catecolaminas, que pueden generar alteraciones del ritmo cardíaco. Y como no se definen, hay arritmias rápidas, arritmias lentas, arritmias esporádicas que se llaman extrasístoles. Por lo tanto, no podríamos decir en este momento cuál fue la arritmia y qué fue lo que la provocó. Eso sería en este momento prácticamente adivinar. De todos modos, no creo que eso tenga relación con el cuadro del cual estamos hablando. No suele ser la etiología del caso que estamos hablando. El caso que estamos hablando a veces no tiene motivo, no le conocemos el motivo, el doctor sabe más que yo del tema, por supuesto, o de pronto son mínimos traumatismos que pasan desapercibidos y a la larga en forma crónica. Bueno, acá lo que se dijo que era ¿no? producto de un golpe que tuvo la presidenta el 12 de agosto, ¿no? Hace 2 meses. El traumatismo es una de las causas más comunes, Claro. pero de nuevo ni siquiera hace falta y el estiramiento de venas de la corteza cerebral puede provocar esta hemorragia en forma espontánea o, como dije, con incluso aceleraciones violentas, giros violentos de la cabeza, hasta eso lo podría causar. O espontáneamente en personas que tomen medicamentos que licúan la sangre. Sí, es la lesión del boxeador, de hecho, esta. Esta y peores. Esta definitivamente por fuera del cerebro, y además lo que se ha visto en los últimos años es que el traumatismo de boxeadores, incluso en jugadores de fútbol, por cabecear la pelota, pequeñas lesiones en el cerebro mismo. En el fútbol americano hay toda una controversia muy grande en este momento, de los últimos pocos meses, por lesiones que han tenido jugadores y las secuelas posteriores a ser deportistas, pero eso es otra cosa en el cerebro. Me interesa el punto de que estén los dos profesionales aquí y sobre todo desde el primer parte médico que insisto, con el problema cardíaco, usted dice que no guarda relación, pero aprovecho esta interacción entre los dos profesionales para decir, ¿está dentro del cuadro o no está dentro del cuadro? En principio podría no formar parte del cuadro, no es una arritmia la causa más frecuente de un hematoma subdural. Suelen ser otro tipo de episodios, como decía el doctor, que los describió perfectamente bien. De todos modos, en medicina a veces hay pequeñas asociaciones, una arritmia hace que uno pierda un poquito su conciencia, se maree y caiga, y ahí ese traumatismo es en última instancia el que termina provocando una lesión. Pero yo escuchaba recién, me pareció súper interesante el comentario inicial. El comentario inicial es, creo que nosotros estamos hablando muchísimo de un cuadro que como médicos, tal vez con un paciente que no tuviera este rol, estaríamos mucho más tranquilos y el doctor estaría manejándolo con mucha más serenidad y con mucha más precisión que la tiene. ¿Sabe por qué pregunto esto? Bueno, porque evidentemente han elegido inicialmente la Favaloro porque probablemente el cuadro más notable, por lo menos el primero de todos, ha sido la arritmia. Sí, probablemente. Sí. Definitivamente, y no queremos especular, justamente estamos hablando concretamente de este supuesto, de unas patologías de este tipo en cualquier persona. ¿Qué es lo que haría uno? ¿Por qué aparece? Pero el huevo y la gallina que decía recién es muy bueno. Una persona con una arritmia, una hipotensión, que se desmaya, se cae y se golpea, puede tener de hecho eso es muy frecuente en personas de 80, 90 años, que por ahí tienen mucha más frecuencia de caídas y terminan con un hematoma subdural y también tienen muchísima más frecuencia de arritmias, como la fibrilación auricular. Entonces podría pasar en ese orden de cosas. Ahora al revés, no. El hematoma subdural no causa arritmias.
Los infartos cerebrales, o sea, la lesión del tejido del cerebro, sí, porque en el cerebro hay centros que coordinan y controlan el ritmo cardíaco. Entonces, algunos infartos cerebrales en especial se han asociado con arritmias, pero no un hematoma subdural causando la arritmia. Ahora, doctor, ¿y por qué tanto tiempo? Del 12 de agosto hasta que se produce. Porque en ese lapso se pueden haber producido síntomas que tal vez no le prestó atención la presidenta, como dolores de cabeza, que se pueden haber agudizado y que llevan a esta consulta. ¿Es de aparecer en forma inmediata o así en el tiempo suelen expresarse de alguna forma? Que por ahí se ha pasado por alto algún síntoma puede pasar, porque algunos pueden ser muy sutiles. De hecho, si a cualquiera de nosotros se nos duerme en unos segundos un brazo, tenemos un adormecimiento, lo vamos a atribuir a un pellizco en las cervicales o a otra cosa probablemente, y no vamos a pensar que tenemos un hematoma en el cerebro. O sea que eso es dolores de razonable. cabeza que uno puede decir, me tomo una aspirina y pasa y sigo, ¿no? Mucho más dolor de cabeza, que las mujeres, más o menos 1 de cada 4, 1 de cada 5 sufren migraña. Entonces, mucho más para desestimarlo. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Mucho más. Los hombres son 8% de los hombres, un 20-25% de las mujeres sufren migraña recurrentemente. O sea que podría ser, pero son dos patologías distintas. Existe el hematoma subdural agudo. Es una patología mucho más grave que requiere una intervención, por supuesto, emergente y que puede tener consecuencias y secuelas importantes. Esta es la versión crónica, que es más benigna. Ahora, acá, doctor, discúlpeme, ¿no? Pero digo, acá no habría un hecho de urgencia desde el momento en que el sábado se le permitió ir a la Quinta de Olivo y que hoy se está programando para mañana, ¿no? Digo, porque si no tendría que haber sido operada en forma urgente el sábado mismo, ¿no? Ahí volvemos a la especulación que decíamos que es mucho mejor evitar. Yo, como opinión objetiva, llama la atención que a una persona le den un alta un día y a los 2 días se decida la cirugía de un hematoma subdural. En general, ahora hablemos del tema hematoma subdural crónico. En general, cuando uno correlaciona el tamaño del hematoma subdural en las imágenes que tiene, y ahí tiene opciones para pedir tomografía, resonancia, y la clínica del paciente, uno puede predecir qué tiempo o cuánto tiempo tiene para repetir esa foto, para observar al paciente, y la observación clínica es algo muy común. Uno no debería sorprenderse rápidamente con que tenga que intervenir quirúrgicamente a la persona. Doctor. A mí me interesa que de alguna manera recompongamos como médicos una situación que solemos vivir. Hay un episodio, como decía el doctor, que es agudo. Alguien se cae, pongamos, sufre un traumatismo y tiene un episodio agudo que el médico se aboca a él. Incluso puede tener una complicación y puede ir a cirugía o lo que fuere. Hay otro grupo de personas que no o tienen ese traumatismo y no trasciende más nada y pasa a estar bien y se va a su casa, o de pronto ni siquiera tiene ese primer episodio muy manifiesto y por eso se convierte en este episodio que se llama crónico. Lo llamamos crónico justamente porque lleva un tiempo y durante ese tiempo puedo no tener ningún síntoma, puede ser un hallazgo y cuando tengo el hallazgo todavía no tengo síntomas. Y al encontrarlo y no tener síntomas lo llamo crónico, pero cuando me empieza a aparecer al día siguiente un hormigueo u otra sintomatología, de la cronicidad empieza a tener ciertas complicaciones y ahí viene la idea de que el médico quiere intervenir. Por eso quiero entender que las dos situaciones están presentes y que de lo crónico puede haber aparecido situaciones como este hormigueo o pérdida de fuerza que reagudizan algo, digamos, y que lo hacen intervenir cuando no estaba previsto. Está bien. Bueno, para llevar, porque bueno, se trata de la figura de la presidenta, nada más y nada menos, y esto lógicamente crea un estado de incertidumbre, digo, pero una vez más, usted lo dijo desde el principio, es una operación que puede ser calificada como sencilla en un primer momento. Esta es una de esas enfermedades que para la persona que no es médico suena raro, uno no escucha de amigos conocidos que tengan hematoma subdural y que sean operados por hematomas subdurales. Es desconocida para la población en general, pero en el ambiente médico este es un evento muy frecuente y la cirugía diría que es una de las más simples si queremos llevarlo a un extremo en los programas de formación de médicos en neurociencias, en neurología, en neurocirugía. Esta es la cirugía que dejarían hacer a un neurólogo que está practicando o cursando la neurocirugía, digo por lo simple, así que es muy frecuente entonces para los especializados en el tema y es una cirugía que no debería tener complicaciones en las mejores manos, por supuesto. El doctor Facundo Manes, sin entrar a hacer comparaciones o calificaciones, ¿usted cómo lo tiene catalogado? No, a la persona, me imagino que la persona que la está tratando es un neurocirujano, el doctor Manes es un neurólogo, así que seguramente el que está tratando esto es un neurocirujano, no sé quién es, no he oído nombres y estoy seguro que es más que competente para poder hacer este tipo de procedimiento y el que ha hecho el diagnóstico. Recién Gustavo hacía hincapié en algo que es lo más importante.
importante. De hecho, si nosotros estamos hablando aquí de esto es por la importancia de la personalidad que está siendo atendida. Como médicos, a los dos les pregunto, ¿es lo mismo atenderme a mí que atender a la presidenta? Digamos, ¿se toman más recaudos? ¿Es más presión para los médicos que tienen que hacerse cargo de esta situación? Yo creo que podemos decir que la persona que tiene experiencia, como seguramente está en manos la señora Presidente, y que tiene experiencia y años y demás, va a tener obviamente una cierta presión, pero uno está acostumbrado a manejar una serie de situaciones. El residente que mencionaba el doctor no va a ser la persona que va a hacer la intervención, la va a hacer la persona con más experiencia. Del mismo modo que es un poquito difícil juzgar a un colega porque no sería ético. Obvio, por supuesto. Pero sobre esa No es pregunta, cirujano, aparte. me parece interesante, primero que uno tendría que tratar de no tener doble estándar. Claro. Y siempre está la pregunta de si tu padre fuera la persona, ¿qué harías vos? Si fuera tu Lo mismo. hermana, tu mujer, obviamente lo mismo. obvio. Pero lo segundo es, quizás para situaciones como esta o para personas como esta, tendría que haber procedimientos estándar. Es lo que hay en otros países. En Estados Unidos el presidente, sea quien sea, del partido que sea, es tratado siempre en el mismo hospital por el mismo equipo médico. Me parece que eso es fundamental. Hay muchos trabajos que muestran que mientras más práctica en una actividad tiene un sistema de salud, mejor lo hace. Más allá de los profesionales incluso. En el quirófano que más se opera cierta cirugía, la van a hacer mejor independientemente del cirujano. Entonces, para el presidente de un país, cierto tipo de personas, que hubiera un procedimiento estándar para que fuera siempre en el mismo lugar, las mismas personas y definiendo de una forma consistente cualquier problema de salud que tuviera esa persona y no variar de centro, de lugar o de médicos. Pregunto esto porque, por supuesto que salvando las distancias, a uno mismo le pasa. No sé si a vos te pasa, Gustavo, que según el calibre de la personalidad que tenés adelante es más fácil preguntar o no. Supongo que, aunque es mucho más delicado, tratándose de un cirujano, estas cosas pasan, ¿no? Somos seres humanos. Yo creo que lo que pasa acá es que queda más expuesto ante los medios lo que va ocurriendo médicamente, pero que a nivel médico es el mismo tratamiento con uno o con otro. Lo que va a tener es uno más trascendencia y más comunicación a través de los noticieros y los medios, pero cualquier paciente que entre en un quirófano tiene el mismo nivel de seguridad. Pero está muy bien la pregunta del doble estándar, porque Sí. es humano que una persona tiende a ser más agresivo quizás con ciertas personas que con otras, y eso puede llevar por un lado a una gran protección y cuidado médico. En el otro extremo uno puede llegar a operar un corazón que por ahí se podría haber esperado con tratamiento médico. La carótida es un ejemplo muy común, se operan las carótidas, se abren las carótidas, que en el 90% de los casos uno no debería tocar, o uno se sabe que es mejor tratarlas con medicamentos, con pastillas, que abriéndolas, aunque intuitivamente surja, parece que si tiene 80% de achicamiento la tengo que abrir. No siempre es así. Entonces hay que manejar muy bien eso, ese criterio. las impulsividades y Es muy interesante. la presión que uno puede No, y tener. además, bueno, todo tomado a tiempo, ¿no? Enfermedades o por allí síntomas que son tomados a tiempo. Uno en historias de enfermedades de presidente, en estos 30 años de democracia que estamos cumpliendo en la Argentina, siempre recordamos el hecho de la operación de carótida, justamente del expresidente Menem, que estaba, ¿se acuerda?, a punto de subirse a un avión, que sintió cierto dolor, que lo obliga a desistir de ese viaje, ir al Instituto Cardiovascular y lo operan de urgencia, ¿no? A veces como un simple llamado del cuerpo también puede actuar de inmediato y, bueno, actuar en consecuencia, ¿no? De todos modos, creo que está en un centro de referencia que podemos calificar y saber que están capacitados y entrenados en recibir situaciones como esta. De pronto en la fundación es una de ellas, ¿no? No la única, sino una de referencia. Podemos confiar que están acostumbrados a este tipo de presión. Y lo del tiempo fundamental, Claro, a tiempo. a tiempo. Se usa una frase mucho que es tiempo es cerebro. Con las cosas con el cerebro, sea la carótida, sea un hematoma subdural, hay neuronas de por medio, neuronas que no tienen una gran resistencia a distintas patologías, ya sea presión o a falta de irrigación. Por lo tanto, el tiempo es literalmente cerebro. Ahí, doctor, estamos viendo la imagen, si usted ve el monitor, y recién veíamos, a ver si se puede poner marcado en rojo, la zona, para que lo explique también, ¿no? La zona del hematoma, ¿no? Sí, lo que se ve, exactamente, lo que se ve en azul, pues el cráneo y quizás venas, lo que tiene rayas y es gris es el cerebro, es un perfil eso, ahí vemos la nariz adelante, la nuca atrás, y lo colorado es la sangre que se acumula. Está el pelo arriba, después viene el hueso, después está la sangre que está aumentando en cantidad y como ustedes ven, se ve claramente, va empujando el cerebro. Claro. Y evidentemente la sangre no puede empujar el hueso hacia arriba, imposible, entonces va hacia donde puede, que es hacia el cerebro,
Y cuando se desplaza a la línea media, y eso se puede medir en las fotos, en la tomografía, en la resonancia, si la línea media que hay en el cerebro se desplaza, y estamos hablando de milímetros hacia un lado o el otro, eso puede alterar la conciencia. Ahí vimos el golpe probablemente, una sacudida violenta. Hablábamos de aceleración y desaceleración hace un rato. Miren ustedes cómo la aceleración y desaceleración violenta, montaña rusa, una frenada de un auto, lastima esa vena. Ese palito azul es una vena que se llama vena puente, que va entre el cerebro y el cráneo. ¿Qué pasa? Con los años, a partir de los 40 años, el cerebro disminuye en volumen, 10 a 15% de volumen pierde. Entonces, la separación... ¿Se achica? Se achica. En todas las personas a partir de los 40 años. Entonces la separación entre el cerebro y el hueso empieza a agrandarse. Y esas venas puente que vimos recién ahí se estiran, por lo que se pueden romper mucho más fácilmente. O sea que hay más espacio en la cavidad craneana. Absolutamente. Y lo vuelve más frágil. Lo vuelve más frágil. Pero lo único que ayuda a eso es para ser andinista, porque entonces la puna es mucho, el apunamiento, mucho menos frecuente en personas de más de 40, 50 años por ese espacio, porque el apunamiento es edema cerebral. Qué bárbaro. Es decir que a partir de los 40 años uno tiene que tener más precauciones con los golpes de cabeza o golpes que uno se puede dar a veces en forma muy tonta, ¿no? Con el parante de un auto o con el mueble en la casa, ¿no? Hay que tener mucho probablemente más el golpe de la precaución. presidenta haya sido así, no gran cosa. Creo que se cayó, según la información. Pero la frase esa es perfecta, agregándole, y antes de los 40 también, por eso en los chicos pedimos lo del casco en la bicicleta, que nadie usa, etcétera, porque los golpes a esa edad en que el cerebro se está formando... Porque además estas cuestiones que hoy lamentablemente le están pasando a la presidenta, porque es la presidenta de la nación, pero también, y Dios quiera que salga todo bien, pero digo, uno también tiene que tomarlo como ejemplos para la gente en común, porque eventualmente uno no le presta atención. Uno se golpea la cabeza y dice, pasé. Y no tenemos en claro o en conciencia de lo que puede venir después, ¿no? Esto tiene un impacto notable que lo hemos medido. En el caso del ACV, Sí. es una enfermedad la número 1, causa de muerte en Brasil, por ejemplo, en Sí. Argentina número 2 en el mundo, una causa muy importante de muerte. Medimos objetivamente el impacto en Internet después de lo de Cerati. Antes de Cerati y después de Cerati, ¿cuánto encontraba uno haciendo una búsqueda en Google sobre prevención vascular, sobre accidente cerebrovascular? Y aumentó un orden de magnitud. Sí, lo hablábamos O sea que- el otro día. Exactamente. Sirve para esto. También. Sirve para que la gente tome conciencia. Puede tener también. algún valor, es que la gente de la población... Y también en el deporte, por ejemplo, toda persona que en el deporte sufre una pérdida de conocimiento en el momento de un traumatismo tiene que salir y no puede seguir jugando. Y muchas veces vemos en algunos deportes que la persona por presión y porque el jugador mismo quiere seguir, sigue participando y eso está O muchas contraindicado. veces los deportes, los juegos aficionados de me reúno el Ese jueves peor. a jugar, El cante. eso muchas veces no se tiene en cuenta lo que el doctor marcaba, ¿no? La preparación que uno tiene que tener y lo que se debe saber de antes, ¿no? Que esto es muy importante. Y que hay que prestarle atención a una de las señales mínimas que da el cuerpo. Usted decía, doctor, hace un rato, a veces uno tiene un cosquilleo en una mano y lo atribuye a una pavada. Me debo haber sentado mal, apoyé mal el brazo. Dormí y son mal. cosas que hay que hacer ver rápidamente, ¿no? Sin duda uno no quiere tampoco producir pánico No, con esto, no, ni no, mucho no, menos, pero sencillamente pero entre tener los más extremos, cuidado. sin duda la gente está subdiagnosticada y subconsulta, digamos, ante la duda, y no hay que hacer ningún examen neurológico casero ni nada complicado, ante la duda de alguien que siente algo muy inusual, y todos hemos vivido lo suficiente y sabe uno, conoce a su cuerpo. Sí, claro. Ante sentir algo inusual o ver a alguien que está actuando de forma extraña, lo que hay que hacer es inmediatamente consultar. Sí, nadie mejor que uno para conocer el cuerpo, ¿no? Sí, sobre todo darle importancia a esos síntomas, a esas molestias, a esas situaciones que nos automedicamos o nos autodiagnosticamos. Es importante el género de Cristina, en este caso, que es una mujer, por lo que decía el doctor. Hay situaciones que se pueden confundir porque las mujeres tienen más dolores de cabeza que los hombres. O dándolo a más dolores de cabeza. Más dolores de Y a cabeza. veces dan. Sufren más de dolores de cabeza. No, pero realmente, pero interesante es eso. Las mujeres que sufren de migraña, y que como decíamos es una proporción muy alta, hemos atendido muchas que han tenido ruptura de aneurismas, y el punto es, no se confundieron. Eran mujeres que estaban acostumbradas a tener una vez por mes o más, o lo que fuera, dolores de toda la vida, desde la adolescencia, pero el día que tienen el dolor por la ruptura de un aneurisma, por un hematoma subdural, por Se algo nota. atípico, la persona se da cuenta perfectamente, esto no es lo que yo he tenido siempre. Entonces, ahí está la astucia o la necesidad de consultar inmediatamente, porque esto es diferente, no es lo que yo he tenido siempre. Aquí los tiempos, usted decía, son importantes, muy importantes. Evidentemente, inicialmente el equipo de trabajo de la Fundación Favaloro pensó en el primer plan, el del descanso, el de la medicación, el que usted mencionó al principio, pero evidentemente este cambio
apuró un poco las cosas, sin alarmar, digamos. Sencillamente decidieron el plan B, que es el quirúrgico, la solución quirúrgica. Parece atinado. Si la presidenta ha tenido algún tipo de síntomas, lo que uno haría es inmediatamente una nueva foto. Ahí se va a ver si ha cambiado el tamaño, si hubiera cambiado, si hubiera aumentado. No se va a ver que se pudiera haber achicado, es imposible en 2 días. Pero si tuviera mayor tamaño, que eso sí es posible y que eso explique que haya tenido síntomas, bueno, ahí no queda ningún tipo de duda. No hay duda, claro. Después viene el criterio un poco más difícil, clínico, pero que se tiene que poder tomar, que es con la misma imagen del sábado, pero si la persona ha tenido síntomas que uno puede atribuir con seguridad al hematoma subdural, y eso es lo que un clínico puede hacer con buen criterio, es decir, lo vamos a evacuar. Esto hay que abrirlo, drenarlo, y la presión en el cerebro está causando síntomas, esta es la indicación de tratamiento. Sí, yo siempre me quedo pensando en lo que le pregunté un par de veces al doctor respecto de la alteración del ritmo cardíaco, porque allí probablemente haya estado la explicación, primero de la caída que vos tenés como información del origen del golpe, y segundo la llegada a la Fundación Favaloro y el descubrimiento posterior del problema que había generado esa caída, ¿no? Es que seguramente la historia clínica completa solo la tiene la Fundación, Claro, y por una ni cuestión hablar. médica tienen una cantidad de información Y que por nosotros razones ahora obvias, estamos ¿no? especulando Sí. y que no deberían ventilarse, y son probablemente las que le dan la precisión que nosotros no podemos tener acá. La Estamos operación tratando de anterior que imaginar. tuvo la presidenta de tiroides, ¿en alguna forma esto puede afectar? ¿Afecta a la intervención que se va a hacer mañana? ¿Hay que tener algún otro cuidado especial o no? De nuevo, una opinión que puede aplicarse a cualquier persona, no debería. Los trastornos tiroides son muy comunes, uno diagnostica regularmente trastornos tiroides en mujeres y se trata perfectamente, es una cosa importante de tratar, trivial en el sentido que no presenta gravedad y no tendría que influir de ninguna forma en esa cirugía. Estamos ante una situación en la que hablamos de generalidades por razones obvias. No hablamos concretamente del cuadro clínico de la Presidenta, sino que le preguntamos a los dos profesionales sobre situaciones similares, digamos, cómo se actuaría sobre una persona que presenta determinados síntomas, y esas son las respuestas que nos están dando los dos profesionales que convocamos. Para no confundir, lo quiero aclarar perfectamente, es muy poca la información que ha trascendido. La que ha trascendido es oficial, eso también es cierto, son partes médicos que han surgido de la propia Fundación Favaloro, y a partir de esos escuetos, resultados y comunicados de la Fundación Favaloro, nosotros estamos tratando de llevar un poco de tranquilidad. Básicamente es eso. Ya sabemos por las respuestas que nos dieron los dos doctores que la cirugía no debería revestir mayor gravedad. Es una cirugía que si la practica un cirujano que habitualmente trata este tipo de casos no debería dejar secuelas, y en líneas generales hay que preocuparse solo en el nivel correspondiente, y ese nivel correspondiente, nos decía recién el doctor Conrado, es porque obviamente es en el cerebro, y ese es un dato que no es menor, Gustavo. Claro, obvio. No es un dato menor. Y habitualmente a cualquier paciente que pasa por esta operación, ¿que se le deja algún tipo de consejo posterior, post-operación, post-operatorio, en cuanto a la vida después normal que desarrolla? ¿O hace una vida absolutamente normal? Sí, se hablaba del reposo intelectual, de la parte emocional, del estrés. Y eso es un poco, yo hablaría más de algo físico y mecánico. El estrés a una persona que está muy acostumbrada a ese estrés, quizás le resulte más estresante tener que relajarse y no hacer nada. Exacto. Y aparte realmente no hay una relación entre la actividad intelectual y cognitiva y este hematoma. Lo que uno quiere es que después de la cirugía esto no se reacumule, no se vuelva a formar, y eso requiere ahí sí un reposo físico y evitar, hablábamos cuando había sido de alta a su casa o a la quinta, que podía ser una vida normal físicamente, excluyendo ejercicio, por supuesto. La persona que hace bicicleta o que trota o que hace un deporte como el tenis no debería hacerlo en ese periodo de observación que se iba a tener. Habiéndolo operado a la persona, uno querría un reposo ya más estricto. Ahí sí, una cantidad de días en cama. ¿Qué es más estricto? No, en cama o con menor movilidad. Van a hacerle fotos probablemente más secuenciales, más seguidas, para estar seguro de que no se reacumule el líquido en el espacio que queda operado y limpiado. Completo, es usted, reposo Claro, completo. una cosa es un reposo mitigado, una cosa es un reposo mínimo, una cosa es un reposo de observación, y el otro es la que, como cuenta el doctor, ya hay una operación en la cual taxativamente se pide no haga esto, y esto espérelo estas semanas, estos días o estos. Ahora, yo me pongo no solamente en ella, que obviamente va a tener que descansar porque no va a tener alternativa, es un ser humano más allá de la figura extraordinaria de ser el presidente de un país. Pero hay un entorno que necesita tomar algunas decisiones y necesita preguntar, y debe ser muy complejo en ese caso no hacer ese llamado, porque el estrés juega también acá, ¿no? Yo creo Cuando que hablamos de reposo. toda persona que tenga un rol importante, y en este caso es muy importante, por supuesto, pasa por esa situación. Y que en el momento en el que tiene una patología como esta, está primero La su salud, estado de claro. salud,
Y el resto de resoluciones se deberá ver de qué modo se compensan, se resuelven, porque el estado de salud requiere un tiempo. ¿Se pueden reiterar, doctor, estos episodios o no? El cuidado que uno tiene que tener, el mayor cuidado es que no se reacumule el líquido. Ese es un cuidado que uno tiene que tener conocido en este tipo de cirugía. Esa es la precaución mayor y lo que más uno espera que no suceda, que no se reacumule. Pero al mismo tiempo tener cuidado en que porque las fotos no se comunican mucho tampoco, los datos, y sería bueno que la gente lo supiera, qué va pasando, cuáles son los resultados. Claro. Pero que se viera líquido en la tomografía computada posterior a la cirugía no tiene que hacer pensar que eso fue un fracaso o que hubo un problema, porque lo más común es que se siga viendo líquido en el área que estaba el hematoma después de operar exitosamente a la persona. Hemos visto líquido hasta 6 meses en tomografías o resonancias magnéticas posteriores a la cirugía. ¿Y qué hace? ¿Se vuelve a operar? No. Por eso hay criterios y hay hasta guías muy claras de qué es lo que se debe hacer y el seguimiento, la clave en neurología y en todas las especialidades médicas es el seguimiento clínico. Si la persona está asintomática, se ve bien y las fotos no cambian significativamente más allá del parámetro que uno sabe en los que puede fluctuar, no hay ningún problema. Pero de nuevo, lo importante es saber que se va a ver líquido en ese lugar, no la misma cantidad, no de la misma forma, no con la misma característica de densidad de sangre, pero no se debería esperar que desaparezca totalmente porque eso no ocurre en general y cuando ocurre en el mejor escenario son varias semanas y puede durar hasta 6 meses sin que eso implique nada malo. Vamos a ir a nuestro móvil. Cristian Balbo está en Casa de Gobierno. Es importante, yo escucho a los doctores con tanta atención y me quedo pensando en muchas cosas, porque uno tiende a idealizar no solamente a los grandes deportistas o a las figuras que generalmente la sociedad ama, sino también a la gente de poder. Pero nunca hay que olvidarse que son seres humanos, como usted y como yo, de carne y hueso, que sufren las mismas cosas, las mismas consecuencias, las mismas presiones y que obviamente en un hospital o en la camilla de un hospital todos respondemos de la misma forma y por eso tratamos de dar la explicación más científica posible. Cristian Balbo, en vivo. Guillermo, y el vicepresidente Amado Boudou llegó poco antes de las 11 de la mañana a la Casa de Gobierno. Lo hizo en un vehículo oficial, ingresó como lo hace también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la explanada, por el Salón de los Bustos, procedente de su domicilio. A diferencia de la presidenta que utiliza el helicóptero presidencial y aterriza en el helipuerto cada vez que viene hasta aquí desde la residencia de Olivos, en el caso de Boudou hay una diferencia. Él viene en vehículo particular, en este vehículo oficial, desde su domicilio porque él vive tan solo a 20 cuadras. Vive en la zona de Puerto Madero, con lo cual no necesita utilizar el helicóptero presidencial. Directamente van hasta ahí la guardia con los móviles oficiales y lo traen hasta aquí, hasta la Casa de Gobierno. Hubo actividad oficial. Primero la entrega de móviles a la Gendarmería, acto en el que también participó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el secretario de Seguridad Sergio Berni, también estuvo el candidato a diputado del Frente para la Victoria Martín Insaurralde. En esa oportunidad ya Boudou hizo algunas declaraciones con respecto a la salud de la Presidente, informó que se había comunicado con ella, por supuesto, y que la Presidente le pidió mantener la gestión. Esto fue lo primero que aclaró Boudou de manera muy tranquila, y lo que también informó Boudou es que no hay ningún tipo de incertidumbre ni cuestión rara, es decir, lo que intenta es despejar cualquier tipo de duda o de preocupación a partir de la lesión que tiene la Presidenta, es decir, llama a la población, por supuesto también a los medios de comunicación, a mantener cautela, a estar expectantes, pero esto no quita el nivel de sorpresa que hay en el personal que habitualmente trabaja en la Casa de Gobierno a partir de esta información de último momento de que la Presidenta va a ser operada en el día de mañana en la Fundación Favaloro. Pero como te decía, la primera actividad entonces... El clima, entonces el clima es de tranquilidad por ahora, de armonía total. El clima es de tranquilidad, pero también, por supuesto, hubo sorpresa porque a primera hora del día de hoy la información que manejábamos era que a la Presidenta le habían prescripto un mes de reposo, pero en ningún momento se había hablado de que mañana iba a ser intervenida quirúrgicamente. La noticia, poco después del mediodía, de que mañana efectivamente la Presidenta va a ser operada para quitarle este hematoma subdural crónico, obviamente generó sorpresa en todo el personal que de inmediato quería estar de alguna manera informado sobre el estado de salud de la Presidenta. Pero te decía, la primera actividad entonces de Boudou se dio con la entrega de estos móviles a la Gendarmería y una segunda actividad. Hay que aclarar que Boudou no está utilizando el despacho presidencial. La segunda actividad fue con el primer ministro de una isla caribeña,
es una isla que queda en el norte de Venezuela, es una monarquía constitucional, es la isla de San Vicente y los Granadines. Ah, sí. Mantuvo una reunión Vudú con el primer ministro de esta isla caribeña, que como te decía queda en la cadena de Antillas, al norte de Venezuela. Es un país muy pequeño, de 100.000 habitantes, pero esta reunión no se dio en la Casa de Gobierno, es decir, Vudú ya adelantó que no va a utilizar el despacho presidencial. Esta reunión se dio enfrente, en el Banco Nación. Ahí, el vicepresidente de la Nación recibió al primer ministro San Vicente y los Granadines, con lo cual esto deja en evidencia también un poco cómo va a actuar en este mes de reposo que se dispuso para la Presidenta de la Nación. Este es un poco el cuadro que se vive en Casa de Gobierno. Vudú ingresó y salió en 2 oportunidades. No sabemos inclusive si fue hasta su domicilio particular, porque te decía, la cercanía al domicilio particular con Vudú lleva a que él puede ingresar y salir en varias oportunidades a lo largo de la jornada, como ya lo ha hecho ocupando el cargo de vicepresidente, Guillermo. Gracias, Cristian. Estaba en Brasil, Amado Vudú, y volvió obviamente por la urgencia del caso. Sí, el sábado estaba en una reunión de vicepresidentes y, bueno, ni bien enterado de esta situación, volvió de inmediato a la República Argentina. Aquí se había generado algún tipo de especulación que no vale ni la pena resaltar porque la Constitución es clara al respecto. Amado Vudú es el presidente de la Nación y así todo Daniel Scioli tuvo que dar alguna explicación como si es automático, esto es así. Claro, no hay pero margen lo que para la sucede duda. es que, Sí. pero fíjate vos que el acta firmada se realizó este mediodía, ¿no? Me parece que hasta que no se completaron los estudios, hasta que no se determinó la información que se proporcionó después en la Favaloro, no se tomó una definición, ¿no? Por eso decíamos también anteriormente que habrá que esperar a la operación de mañana y a las recomendaciones médicos para ver cuántos días de licencia también va a tener la presidenta en sus funciones, ¿no? Doctores, concluyan antes de la pausa. Yo creo que se trata de un caso que desde el punto de vista médico tiene un estudio, como decía el doctor, un tratamiento taxativo, un conocimiento y que el rol y la investidura le da un valor agregado. Por el otro lado, creo que cuando escuchábamos un mes, como si fuera en un volumen de un mes de nada, los que somos médicos creo que estábamos más sorprendidos que ahora, que sabemos que hay un diagnóstico y que está en curso su tratamiento y que obviamente el tratamiento tiene, el doctor lo pudo explicar muy bien, todo un procedimiento que no es de aquellos que suelen provocar una cierta alarma, sino que tienen obviamente un cuidado apropiado, pero que en buenas manos suelen tener una muy buena evolución. Doctor. Es importante que esto es una patología común y que no tenemos un dilema diagnóstico. Número 1, no es que uno no sabe qué le está pasando a la persona. Lo número 2 es en neurología hay muchas enfermedades que no tienen tratamiento directamente. Hay otras que tienen un tratamiento parcial. En este caso es un escenario bastante particular en que hay cura absoluta y solución total del problema. Entonces, por un lado delicado, por otro lado una cosa absolutamente curable que en manos expertas tendría que tener una evolución muy buena. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias. Gustavo, seguro en un ratito Sí, volvemos. enseguida volvemos. 2 minutos dura la pausa, no se vayan, ya venimos, tenemos mucho más.